Empecemos entonces. Venimos trabajando alrededor del pensamiento sistémico. Y en el pensamiento sistémico estamos tratando de desarrollar el arte de conectar. Y ya vimos cómo desarrollamos frente a una situación, pero con apellido. Es una situación compleja. A partir de una situación compleja, ¿cómo comenzamos a buscar este arte de conectar? ¿Y qué significa una situación compleja? Pues muy sencillo. No solamente tiene capas de información, tiene determinados campos de acción, se mueve en el tiempo y el lenguaje. ¿Y qué quiero resaltar en términos de lo que estamos analizando a través de los casos? Que la realidad tiene mucho ruido, así como lo oyen, ruido. La realidad nuestra es muy compleja en una buena parte o en una buena medida de las circunstancias generada por un alto porcentaje de ruido. Lo vieron y lo han visto ustedes en los dos casos que hemos trabajado, tanto en el caso de Laurita como en el caso que estamos viendo de Armando Cajas. Y se encuentran ustedes que hay mucho ruido alrededor de la situación, demasiado ruido. ¿Y demasiado ruido qué significa? Que a pesar que hay en cada uno de los casos supuestamente un protagonista, Laurita y Armando Cajas, un protagonista, realmente ese protagonismo no es cierto. Giran muchas cosas, muchas circunstancias alrededor de la persona. Pero todas estas circunstancias que están girando alrededor de la persona no lo convierten en protagonista automáticamente. Y la realidad está ocurriendo es aquí, no acá. Porque nosotros no estamos particularizando las situaciones. Esa es una característica del arte de conectar. Nosotros estamos tratando, frente a esta situación, de armar el gran marco, el gran big picture. Estamos tratando de estamos tratando de armar ese gran plano complejo, gigante, que me permita a mí observar de manera diferente. De manera que en la primera clase nosotros comenzamos a hacer el arte de conectar y para esto desarrollamos o trabajamos alrededor de una herramienta. Y comenzamos a trabajar lo que ustedes conocen ya como los mapas o han visto como los mapas mentales. Y frente al segundo caso comenzamos a trabajar lo que denominamos el zoom in y el zoom out. ¿Cómo voy a particularizar la situación? De la medida que yo vaya entrando a cada uno de los eventos muy particulares, esto vuelve y se expande. Es como si fuera una cámara que usted hace un foco, pero donde fuera ese foco podría comenzar a tomar una serie de detalles. Arte de conectar frente a las situaciones. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? ¿Ya? Frente a las circunstancias, ustedes aquí aprendieron que una cosa es la información jerarquizada, que esto ustedes lo han aprendido, se les nota todavía mucha confusión alrededor de un tipo de información jerárquica y el otro tipo de información que ustedes tienen es la información vía comandos. Que esto es lo que ustedes trabajan cuando están trabajando o cuando están desarrollando los mapas conceptuales. De manera que aquí ya tenemos otra particularidad de lo que significa la información. Estos conectores, son conectores, instrucciones focalizadas que generan foco.
estas herramientas son muy buenas para algo que ustedes aprenden mucho a través de sus estudios, que es el pensamiento convergente. Ahora están en este reto, crear el pensamiento divergente. En este arte de conectar, ustedes necesitan abrir todo el tiempo el pensamiento, abrirlo, cada vez ser más divergente. Mientras tanto, una buena parte de la disciplina de pensamiento de la ingeniería discurre en la creación en ustedes del pensamiento convergente, focalizar, cerrar, enfocar. Ninguno de los dos ni es bueno ni es malo. Ninguno de los dos es superior al otro. Simplemente este pensamiento y este pensamiento, tanto el convergente como el divergente, se complementan. Y aquí están viendo ustedes también las características del pensamiento divergente. De manera que en el pensamiento divergente utilizamos el mapa mental que nos va a servir para nosotros comenzar a hacer interpretaciones mucho más amplias de las situaciones que nos están ocurriendo y luego veremos cómo estos mapas comienzan a jalar. Y esto fue lo que ustedes vieron en el mapa que les mostré en el clip y en la tarea que ustedes desarrollaron. Ya en la tarea que ustedes desarrollan comienzan a presentar ya cierta habilidad, comenzar a expandir la forma de interpretar los problemas. La otra característica cuando todavía están, digamos, en transición de pensamiento es cuando o confunden estos dos modelos de pensamiento, convergente y divergente, comienzan a hacer un mapa mental que por aquí en el camino se les convierte en conceptual, o creen que están haciendo un mapa mental, pero realmente están haciendo desde el comienzo de su conceptual. Y también se nota en la forma en que ustedes trabajan los nodos. Normalmente cuando tenemos confusión o estamos en proceso de desarrollo del pensamiento divergente, estos nodos se confunden mucho porque se convierten en monosílabos. Y los monosílabos son característicos de este tipo de herramientas, porque las herramientas se apoyan mucho en los comandos y conectores que van llevando el diálogo de una manera muy hilada, muy cercana y que ayuda mucho precisamente porque lo que está buscando es crear ese tipo de pensamiento, un tipo de pensamiento muy enfocado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Escuchamos algunos testimonios. Juan Pablo, ¿cómo te ha ido con los dos tipos de pensamiento, divergente y convergente? Pues, profe, yo he notado que soy mejor para el convergente que para el divergente. ¿Tienes habilidades de divergente? Sí, pues sí, me parece que me va mejor con eso. Soy mejor yendo pues, con punto y, y pues expandiendo. Ok, perfecto. Gracias. Jonathan, ¿qué nos cuentas? Que es un trabajo bastante interesante porque es como de ir ampliando, mirando perspectivas que uno no creía, digamos, en el momento viables y bastante bueno. ¿Te sientes cómodo? Sí, hay momentos en los que, digamos, uno se trata como bloquear, pues, bueno, para, relee lo que ha hecho, es como, ok, ya vuelvo a tener la guía y continúo ampliando necesarios. Ok, bien, gracias. María José, ¿has podido ver el ruido de las situaciones a medida que lees los casos y cómo va limpiando a medida que trabaja la información? María No José, me dinos. puede repetir. Es que mi internet está horrible, entonces te escucho entrecortado. Ok, Oigan. danos un comentario. ¿Cómo te ha ido? Una experiencia Ah, con pues, respecto al divergente pues me he convergente. sentido bien. Al principio me pareció un poco difícil porque estamos como acostumbrados
a hacer mapas conceptuales y he ido cogiendo la ficha y pues como que más o menos ya sé cómo es un mapa mental y de qué manera van saliendo los nodos y que de los nodos van saliendo más cosas y como que hay otros tipos de nodos que se conectan con otros, entonces es como ir buscando la manera de cómo se conectan y cómo van saliendo y tratar de que no sea como un mapa conceptual que es como de esto sale esto, luego lo otro como en orden, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces sí, profe, me he sentido bien con el segundo caso que hemos hecho en grupos. Ok. Melissa, ¿has podido identificar el ruido en los casos? Sí, profe, qué pena. Sí, profe, a medida que uno va desarrollando el mapa, o sea, yo siento que como lo más difícil, pues, entre comillas, es como empezar. De ahí uno puede desprender muchas cosas que van conectando con todo y pues identificar que en cada situación, pues, uno le puede brindar una solución o una pequeña retroalimentación a cada ruido que genera cualquier situación. Ok, muchas gracias. Bien, vamos entonces a trabajar un poco sobre el otro lado. Cuando estamos trabajando alrededor del sonido, la habilidad mental ya nos exige otro tipo de Qué pena interrumpirle, profe, pero se le escucha muy entrecortado como una bolsa. Ya, ok. Mejor. Vamos a ver, voy a tratar de hablar un poco más despacio, cosa que la red me pueda captar sin problema. Bien, les decía que ya comenzamos a tener habilidades con respecto a los mapas mentales. El mapa mental te va generando esa apertura y vas, como lo comentaba Melissa, los nodos te van llevando a otros nodos y esos otros nodos y otros nodos. Eso es un sistema autogenerativo. El pensamiento comienza a activarse de manera autogenerativa y va a llegar un momento en que ustedes, a medida que transcurra el análisis de los casos, van a tener la sensación que el mismo cuadro comienza a jalarlos a ustedes. El mismo cuadro les va a pedir más información, el mismo cuadro les pide que avancen mucho más en esa búsqueda de la información que tienen. Les genera muchísimas ideas, les genera, cuando ustedes ya comienzan a trabajar soluciones, automáticamente se prenden por todo lado múltiples soluciones sin importar el dónde. Bien, aquí nos metemos en otro concepto que son las capas de pensamiento. Primera dificultad, escúchenlo, esta es una dificultad, este es un límite nuestro. Contar con una hoja de papel, esto es un límite. O sea, el solo hecho de tener este sustrato ya se vuelve un límite. Porque yo tengo que hacer como hacían los artistas, crear la ilusión que estoy hablando en capas. ¿Ya? Pero miren que estoy escribiendo sobre el mismo elemento, ¿ya? Sobre el mismo sustrato. De manera que aquí hemos hecho algunas cosas muy interesantes, hemos hecho hasta dioramas. Hemos hecho de manera física, hemos colocado cartones uno debajo de otro, simulando un zoom in, zoom out. Y esto nos ha permitido generar una mejor interpretación de lo que estamos hablando. Pero, claro, como yo tengo que seguir tratando de trabajar de manera activa sobre estas capas, en algunos que por ahí ya comencé a revisar los mapas que me mandaron, en algunos les comenté cómo habían colocado una solución por acá, una solución activada a un nodo, por ejemplo, y esta solución la dejaban aquí. Aquí era donde yo les decía, bien, a través de esta solución ustedes pueden comenzar a activar otros nodos. Que esto significaría cómo usted comienza a trabajar sobre esta circunstancia en zoom in. ¿Ya? Pero la pregunta es, bien, ¿cómo vamos a trabajar nosotros en zoom out? Entonces aquí es donde yo comienzo a poder interpretar otro tipo de capas, donde yo trato de
recoger lo que significaría un tsunami. Yo puedo hacer una simbología, por ejemplo, a través de flechas que me permitan decir voy a hacer un tsunami o voy a hacer un tsunami. Y comienzo a manejar un poco con símbolos, o yo puedo abrir y decir, listo. ¿Recuerdan que decíamos que esto es A1, 1, 2, 3? Yo podría decir que voy a hacer aquí un tsunami y voy a comenzar a trabajar el número 3 y voy a meterme aquí adentro de esta circunstancia y voy a darle solución a este problema que veo aquí. ¿Ya? Puedo desprenderlo de aquí, hacerlo en otro plano. A veces ustedes van a encontrar que son gigantescos los planos de soluciones y tienen que conservar determinada, digamos, coherencia en la forma como ustedes grafican los mapas mentales. Pero esto les puede servir a ustedes para poder identificar capas, niveles. Usted puede comenzar a salir de aquí con una simbología que significa que está haciendo zoom out y con una simbología que significa que usted está haciendo zoom in. ¿Listo? De manera que ya tenemos aquí otro esquema de pensamiento. Permítame un momento. Bien, entonces cuando estamos trabajando en un Zoom-in, Zoom-out, nos encontramos que ya no solamente estoy tratando de generar el pensamiento radial que tenía con respecto a los mapas mentales, sino que aquí obligo a mi cabeza a comenzar a moverme hacia arriba y hacia abajo en el pensamiento. El asunto es muy interesante en términos, cuando yo puedo entrar a un nodo y ese nodo comienzo a expandirlo otra vez, aquí adentro comienzo a encontrar que estos son capas, capas, capas de pensamiento. Pero resulta que el pensamiento, cuando yo lo comienzo a expresar con la misma simbología, interpretando las capas, estos se llaman los fractales. Todos nuestros pensamientos o nuestro cerebro necesita ser muy productivo. Entonces lo que tiene es una identificación de simbologías y rápidamente lo que hace con las capas es activar en qué capa me encuentro y sobre eso comienzo a establecer información. El ejemplo del árbol, y siempre lo traen los libros como un ejemplo de un fractal. Si usted mira un árbol, usted dice desde la distancia, eso es un árbol. Pero a medida que usted se acerca al árbol, usted comienza a tener muchos patrones completamente diferentes. Y usted se va dando cuenta que puede que el árbol tenga al lado otro árbol de la misma especie, la forma como salen las paticas, las raíces, o en fin, y también las hojas y las ramitas y todo son completamente diferentes. Pero el árbol, usted dice, esto es un árbol, y si mira al lado, es de la misma especie, y su cabeza le dice, esto es un árbol, esto es un árbol. Pero a medida que usted se mete dentro del árbol, comienza a ocurrir eso. A medida que usted se aleja del árbol, usted dice, estos son los mismos, esto es lo mismo, esto es un bosque de tal especie. Usted simplemente dice, esto es un bosque. Punto. Es lo mismo que nos ocurre cuando vemos las nubes. Usted dice, nubes, pero usted no comienza a identificar qué tipo de nubes se están viendo, ni tampoco la física o la química, hasta la misma biología de cada nube a medida que se puede incluir dentro de las nubes. Estoy hablando de las nubes no electrónicas digitales, sino de las nubes naturales. Pues así funcionamos nosotros en la realidad. Entonces, cuando usted dice, tengo un problema de producción, usted dice, producción es un área completa. Y usted comienza a decir, tengo un problema. Y miren que aquí teníamos nosotros el problema con los que creíamos que eran los protagonistas, ¿ya?
Pero a medida que vamos haciendo un zoom in o un zoom out, ahora en el caso de Armando Cajas, yo me voy dando cuenta que hay unas cosas muy complejas que están ocurriendo, no solamente en términos individuales de las circunstancias, sino cuando le hago zoom out a toda la empresa tiene otros problemas muy estructurales. Entonces, ejemplo, problema individual lo que tienen con calidad. Pero ¿en dónde está el ruido de calidad? El ruido de calidad está en la forma como trata a la persona de calidad, el enamoramiento, que tampoco está ahí gratuito. Tiene mucho que ver con la otra cara del bullying. Nosotros siempre tenemos el pensamiento que el bullying es agresivo, y agresivo en términos de herir a la persona, pero es que hay otros tipos de bullying que son también, y son muy culturales en el caso nuestro, como el Latin Love en la planta de producción, y en este caso yo siempre lo utilizo en nuestras clases para hacer ver situaciones que no son para nada aceptables dentro de los procesos de la organización. Y miren hasta dónde llevan este problema estructural en esta relación, que puede ser esta herramienta que cualquiera diría es una buena relación, pero lleva circunstancias donde liberan un producto terminado y acaban de cruzar una línea legal, llevando a la empresa a una situación bastante compleja, donde inclusive se puede generar una quiebra de la misma empresa o cierre, en fin. Pero cuando hago el zoom out, toda la organización que está acá arriba, me encuentro que toda la organización tiene un problema muy estructural. La organización dirige todos sus recursos a vender la última semana del mes, hace algo así como más del 60% de la cuota de ventas. En una empresa que está recibiendo el 46% de ingresos, todo lo demás lo hace en una sola semana. Y esto a que lleva a no solamente a la presión comercial o la presión logística o de operaciones, sino a que la empresa todos los recursos los tiene que enfocar aquí. Y eso genera todas las distorsiones que ustedes pudieron ver alrededor del caso. Bien, ¿cómo se sienten ustedes hablando del zoom out, zoom in? Juan Felipe, ¿qué opinas? Profe, pues a mí me parece que es una herramienta bastante útil para, como tú dices, para poder identificar lo que es el ruido. Tanto de que no solo leemos la importancia de qué es lo que hace el personaje, sino también de todo el caso en general. Y a través del zoom in, zoom out, pudiste ver, cuando analizabas el caso, la situación compleja de la organización. Sí, me di cuenta de que no solo era enfocarse, digamos, en la persona que del texto, sino más bien como de darnos a entender de todo lo que implicaba estar en la empresa, por decirlo así. Ok, muchas gracias. Laura, ¿qué nos comentas? Pues a mí me parece muy interesante, pues la forma en la que uno puede como ver todos los problemas en los mapas mentales de forma divergente. ¿Y cómo te sientes con el zoom in y el zoom out? ¿Tienes Intrigada, puede ser, ¿Intrigada? ¿Por qué? porque puede, de qué forma yo puedo solucionar muchos problemas con esas herramientas. Ok, una de las acciones que uno debe tomar es orientar su pensamiento. Algo que puede sonar muy trivial, muy sencillo, muy, no sé, como yo he encontrado, más de los resultados que nosotros menos hacemos por nuestro cerebro, precisamente es orientarlo. Profe, se te está escuchando cortado. Bien, un truco que les estaba diciendo, que uno tiene que hacer, que no es un truco, sino realmente asumirlo como una forma de pensamiento. Sigue igual, profe. Seguimos entrecortados. Listo, ya mucho mejor, profe. Ok. Algo que ustedes deben considerar y asumirlo como una herramienta que todos, cualquier persona la tiene disponible.
es el pensamiento dirigido, orientar el pensamiento. Hay muchos, No, desde profe, ahí, seguimos mal. ya, ya. Hay muchos libros desde místicos, de superación personal, en fin, hasta libros científicos, que nos están dando la alerta, diciendo nuestro camino o casi quedándonos unos buenos tips de desarrollo interno personal, y eso orientar el pensamiento. Y orientar el pensamiento significa eso, que frente a usted una circunstancia lo que tiene que hacer es precisamente. No, profe, qué pena, no se te entiende nada, lo siento. Y es una lástima porque precisamente una de las razones para dictar mi clase acá en la universidad es la calidad de la red. De manera que estemos bien enredados, pero vamos a tratar de salir a ver. Okay. Voy a ayudarme con mis notas de clase para ir explicando. Ok, volvamos aquí, nos ayudamos con mis notas de clase y tratamos de entender un poco más la situación. Que entender es que el zoom in y el zoom out, zoom out, zoom in, es una característica de yo poder orientar mi pensamiento. Orientar pensamiento, casi que orientarlo. Es decirle al pensamiento, bien, ¿dónde estoy parado? Yo estoy parado aquí, vamos a hacer un zoom out. Y cómo desde donde yo estoy tratando de leer una situación, cuando yo le hago un planeo gigantesco, lo que yo creo que es el protagonista, no es el protagonista. Todo esto es en gran circunstancia un ruido. Y entonces comenzamos a entender que buena parte de nuestra realidad es ruido. Un buen y alto porcentaje de nuestra realidad es ruido. Y hay unas circunstancias, un sonado, un gran marco, ¿ya? Ustedes van a encontrar en la literatura como el Big Picture. Ese gran marco les ayuda a ustedes a entender que no solamente el protagonista, sino todos los que giran alrededor de una situación están inmersos en algo mucho más grande. Y esto nos ayuda a entender. Muchas veces, si lo van a tener ustedes en cuenta en los diferentes casos, el problema no es la velocidad de la máquina, que el problema no es la distribución de planta, que el problema no es fulanito en tal puesto de trabajo. Profe, qué pena. ¿Qué hubo? Profe, se sigue escuchando muy mal. Ok, sigamos adelante. Voy a tratar, estoy grabando y de pronto lo que les sugiero más adelante es que escuchen la clase, porque asumo que la clase aquí con el sistema de audio sí me está grabando completamente sin problema. Y ustedes si en la Listo, profe. transmisión pueden tener problemas, pero en la clase ya grabada ustedes van a poder encontrar lo que yo estaba explicando aquí sin, valga la redundancia, sin ese ruido. Y estoy tratando de hablar despacio para que la transmisión se pueda generar mejor. ¿Okay? Profe, sino que tu conexión aparece bien, pero es como un problema del micrófono. Entonces no sé si al tú grabar esto se escuche de la misma manera. Es como metalizado, como gangoso. Sí, parece ser un problema del micrófono, profe. Correcto. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer un cambio. Denme un minuto nomás y hacemos un cambio a ver si mejora. Ahora, ¿cómo me escuchan? De la misma forma, profe. Ah, entonces es transmisión. No es que esté dañado el micrófono de la cámara. Porque cuando estoy grabando, estoy hablando, estoy utilizando esta cámara y miren que los audífonos están aquí. Y yo lo que trato es exactamente detrás. Profe, pero yo sí te escucho mejor. Ya se te escucha mejor. Sí, profe, ya empezó a escucharse mejor. Fue al inicio que te distorsionaste. Aquí estaríamos trabajando directamente con con la cámara del computador. ¿Ya? Bien, tratemos de seguir adelante entonces. Les estaba diciendo que el zoom in, zoom out es una característica, una herramienta
donde usted a partir de una situación que está leyendo, este es el caso que usted está leyendo. Y este caso tiene mucho ruido. Si usted se deja atrapar por este ruido, usted no va a saber exactamente o con tranquilidad o no va a poder dimensionar en dónde se encuentra en términos de ese ruido. Cuando usted se da la oportunidad de hacer un zoom out, usted está tratando de coger toda la situación por encima de ese ruido. Usted se salta todo este ruido y trata de mirar todo este gran marco. Pero también la otra característica que usted tiene en esta herramienta es que a partir de una circunstancia específica, usted comienza a internarse dentro de esa circunstancia y comienza a hacer un zoom in. Y ya comienza a poder identificar por dentro qué es lo que está ocurriendo. Pero de nuevo no se está dejando llevar por el ruido. Entonces, una de las herramientas, esta herramienta son insunables, le obliga a usted al pensamiento hacia arriba y el pensamiento hacia abajo. Esta forma de pensar no le va a llegar a usted de manera sencilla. Usted va a tener que estimular su forma de mirar el pensamiento. Usted va a tener que trabajar con su cabeza y casi que pedirle, bueno, vamos a interpretar o vamos a trabajar esto de esta manera para poder comprender mejor la realidad. Y usted obliga, y esto es la atención dirigida. El pensamiento dirigido. ¿Ya? Esto es la orientación del pensamiento. Usted obliga a hacer un alto y usted selecciona, voy a mirar hacia arriba, voy a mirar hacia abajo. Y a medida que lo vayan haciendo, no solamente en el teórico que es el análisis de los casos, sino a medida que lo trabajen con, por ejemplo, las partidas de videojuegos, usted va a tener que, y Andrés se los ha pedido ya, que usted va a tener que hacer un zoom out y un zoom in. Usted en determinada circunstancia del juego que el mapa le va diciendo, esto es clave, el mapa. El mapa a usted le permite sacarlo de todo el ruido que le puede generar el juego. Y cuando usted hace un zoom out, usted comprende la campaña completa, dónde se encuentra, dónde está transcurriendo la situación con respecto al mapa. Pero usted tiene que hacer un zoom in para irse directamente a la situación y comprenderla. Todo el tiempo usted en el videojuego está haciendo zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Y lo hace de manera ya natural, pero tiene que obligar el pensamiento a estar en este movimiento. Arriba, abajo. Amplíe, enfoque. Lo mismo les va a pasar a ustedes con el proyecto de final de curso que hacen o que se realiza para nosotros. Usted tiene que tener la capacidad de poder entender toda la situación del parque como un todo y va a tener también que hacerles unir a la situación donde se necesite trabajar precisamente esa transformación que se quiere lograr. Y todo el tiempo va a estar en un comportamiento donde usted tiene que decir zoom out, mirar todo, zoom in, enfocar, zoom out, zoom in. ¿Ya? En la medida que usted lo haga permanentemente, va a tener la capacidad de poder desarrollar este esquema de pensamiento. Ana María, ¿cómo te sientes con esta herramienta? Bien, profe. Una herramienta muy necesaria. Ambas, zoom in y zoom out. Ok. Y con respecto al caso, cuando aplicaste zoom in, zoom out, ¿qué encontraste? Pues al principio podía ser un poquito complicado porque uno veía que habían varias situaciones en varias de las áreas o que habían muchas cosas que pasaban, entonces era difícil enfocar o decir puntualmente qué era lo que pasaba. Eso me pasaba a mí, por ejemplo. ¿Es como si te quedaras en un solo nivel? Sí, como que me costaba como ir más allá o preguntarme qué podía pasar más como a fondo y no Ajá. solo ver como lo superficial del caso, por ejemplo. Ok. Jorge Alejandro, ¿qué nos compartes? No, pues profe, es una herramienta bastante importante, más que todo para identificar todo este tipo de problemas que se pueden encontrar en una empresa
En el caso del caso, pues utilizamos el Sunao y pudimos identificar pues que varias de las áreas tenían sus problemas y que al centrarlo en cada una de estas áreas, pues íbamos sacando soluciones y a cada problema que iba saliendo de cada área. Ok. ¿Cómo percibías que estabas en un tsunami? Pues yo creo que era como que yéndonos, expandiendo cada una de las áreas y identificando cómo era como su comportamiento, ampliando como la vista sobre todo el caso. Bien, aquí es muy importante las conexiones que ustedes comenzaron a establecer. Algunos grupos he visto que ya comienzan a generar conexiones, otros todavía no. Pero lo importante es tener la habilidad de poder conectar. Y las conexiones van a permitir mucho poder activar las formas de pensamiento, tanto desarrollar mucho mejor lo que son los mapas mentales como comenzar a mover el pensamiento de arriba abajo. Juliana Córdoba, ¿cómo te sientes? Mientras te uso esta herramienta. Pues bien, profe, o sea, al inicio, pues o sea, se hace un poco confuso, o sea, cuando uno apenas lee el caso, creo que es un poco difícil comenzar a hacer zoom in y zoom out, pues, de una, pero después, digamos, a mí me sirvió mucho ir haciendo el mapa mental, porque ahí es cuando uno se va dando cuenta en dónde tiene que hacer qué cosa y cómo le va ayudando. ¿El mismo mapa te ayudaba? ¿La forma de pensar te ayudaba a medida que avanzabas? Sí, profe. Sí, o sea, me ayudaba a entender mejor también o sea, todo el caso y así poder aplicar pues las herramientas. ¿Tuviste momentos de comprensión durante el desarrollo de la herramienta? Sí, 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 sí. Y también pues como al hacerlo en grupo nos íbamos ayudando como para entenderlo mejor, entonces todo eso me iba colaborando. ¿La herramienta los ayudó a comunicarse mejor? Sí, sí, Ok. sí, sí, profe. Bien. Bien, ahora vamos a pasar, entonces les quiero explicar un poco más lo que nos ocurre realmente o lo que nos está pasando a medida que yo voy generando el sonido y a medida que yo voy formalizando más el desarrollo de este tipo de herramientas. Voy a cambiar la cámara. Y en este tipo de herramientas volvemos a nuestro arte de conectar, que siempre estaremos insistiendo sobre esta habilidad, competencia que queremos generar en ustedes a través del pensamiento sistémico. El hecho de que ustedes puedan generar esta conexión permanente de no solamente la realidad de situaciones que les van ocurriendo, sino como toda la dinámica de las situaciones lo llevará en ocasiones a tener que trabajar rápidamente en generar este tipo de conexiones. Nosotros nos estamos relacionando permanentemente con personas, de manera que un primer sistema que nosotros desarrollamos es el sistema de relaciones. Pero resulta que la otra característica, la primera es que nos relacionamos con humanos, pero la otra gran característica es que cada persona, cada uno de nosotros tiene que construir una visión del mundo. Y esa visión del mundo, muchas veces nosotros no la comprendemos porque, a pesar que nos estamos relacionando, en ocasiones no participamos en poder entregar precisamente de manera acertada esta visión del mundo que tenemos nosotros, sino que el solo hecho de estar aquí participando no implica que usted está de manera intencional compartiendo con el mundo. La otra característica que tenemos hoy en día es que nos relacionamos con la tecnología permanentemente. Y estas relaciones, tanto de humanos como tecnológicas, nos van generando otro tipo de criterios para aceptar. Esta relación tecnológica es que nosotros estamos siempre transando o pasando a través de sistemas que tienen datos, información y lo que está ocurriendo en un momento. Ustedes dicen, no te escucho bien, profe. Ya suena como metálico. Profe, Dino. qué pena, es que se está escuchando otra vez feo. Ok. Estoy pensando cómo poder trabajar. Bien, le voy a pedir paciencia en esta clase, por lo menos tratar de salir adelante con esta situación que tenemos en este momento. Porque la otra circunstancia sería yo proyectarles de mi mano con la otra cámara del computador. ¿Ya? Mientras tanto, Profe, utilizar es que casi no se te entiende, entonces pues podrías grabar desde otra parte lo que tú estás ahí esquematizando y subirlo a la al blog y que nosotros lo podamos ver para que pues no perdamos el tiempo porque pues si no escuchamos pues estamos perdiendo el tiempo ahí. No, en esa parte tú tienes razón. Bien. Por ejemplo, en este momento te escucha bien, pero ya llega un momento en que después se empieza a escuchar mal.
Entonces hagamos una cosa, voy avanzando y ustedes me alertan cuando ya comience a escucharse mal. No entiendo por qué sucede eso, pero por lo pronto mientras puedo hacerlo de esta manera, porque la otra es escanear este documento, pasarlo a la red, pasarlo a un correo y poderlo trabajar desde ahí. ¿Ya? Bien, vamos a hacer una cosa. Voy a parar aquí. No se vayan a retirar. Voy a parar aquí porque voy a hacer ese camino. Voy a escanear y voy a subirlo aquí al correo, ¿listo? Entonces, déjame un minuto y ya voy. Pues, profe, que es muy importante identificar pues eso del zoom in y zoom out. Yo diría que pues es algo que pues me cuesta a veces al hacer todo eso, pero como tú dices, hay que seguir practicándolo para poder desarrollar bien eso. Ok. Bien, muchas gracias. Dos comentarios que quiero hacerles también es, ya han notado que yo hago revisión de los mapas a través del chat. En interpretación bastante radical que tengo del concepto sistémico y en la academia. Para mí significaría simplemente que es muy difícil calificar el pensamiento sistémico. Yo considero que el pensamiento sistémico calificado no refleja realmente lo que está sucediendo al interior de su modelo de pensamiento. Y quiero generar en ustedes más bien otro tipo de diálogo donde lo vaya orientando en términos del desarrollo de sus capacidades. Está abierto no solamente el chat de grupos, sino también a nivel individual. Si quieren, privado, pueden comentar cosas o pedir explicaciones para que los ayude a pensar de otra manera. Esto no, yo no, ustedes no los puedo obligar a que piensen de manera diferente del pensamiento sistémico total. Y tenemos que salirnos también de esa zona de confort, que para mí es una zona de confort que nos ha hecho, o nos ha generado tanto bienestar de confort, que también nos ha generado algunas distorsiones. Estar calificando todo no significa realmente realizar. Un 5 no significa que usted sabe avanzar. Para mí el pensamiento sistémico es más una habilidad, una competencia, usted la desarrolla esa medida que la practica, la aplica, la desarrolla, la pone en acción. Pero más allá de eso, queda en sus manos y su voluntad poder establecer. Mi segundo comentario, la próxima semana tenemos ya parcial, se los colocaré por el chat, se los colocaré también en el blog, de manera que las instrucciones las tendrán allí, lo van a trabajar a nivel grupal y a nivel individual tendrán que hacerlo trabajo ambos y tendrán que subirlo a los respectivos blogs. Ya el profesor ahí les indicará el proceso de desarrollo de los blogs del grupo. Bien, ya llego hasta aquí, entonces a continuación seguirán ustedes con la profesora y le voy a entregar ser anfitriona también del salón de clase y luego tendrán ustedes la clase con Andrés. Acuérdense que hacemos un cambio de link, pero ustedes ya lo tienen de manera que continuamos hasta la 1 de la tarde. ¿Alguna pregunta ya para cerrar este componente? Bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias, profe. Entonces, aquí, como pueden ver, ¿ven mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Listo. Yo creo que... Perfecto. Bueno, entonces aquí era una imagen que yo les había mostrado con anterioridad, en el cual están todos los pasos que vamos a abordar para el diseño de producto. Ustedes pueden utilizar este modelo en cualquier diseño que ustedes vayan a realizar durante su vida laboral, incluso durante todo lo que, en su vida personal, todo lo que quieran crear. Se ha utilizado, pues, digamos, una metodología que se utiliza Design Thinking. Y precisamente, como lo hablaba el profe Andrés anteriormente, el tema de converger y diverger, eso lo vamos a implementar aquí. ¿Por qué? Porque digamos que aquí lo tenemos como una rueda de secuencia, en el cual nosotros primero identificamos un problema, la parte 1, definimos un challenge o un objetivo. Después pasamos a una fase de justificación, que es donde nosotros hemos investigado lo suficiente para decir, esto sí es un problema, tiene estas características y tiene estos requerimientos o determinantes, que la vez pasada habíamos hablado de qué eran los requerimientos y determinantes, o por lo menos los requerimientos. ¿Alguien me recuerda qué son los requerimientos? ¿Qué pueden ser los requerimientos para un ¿Cómo pueden diseño? ser los parámetros que pide, no sé, un cliente? Puede ser. Parámetros que puede pedir un cliente, ok. Pero hay parámetros que pronto si el cliente dice, no, yo quiero una mesa que huele. ¿Qué pueden decir ustedes como receptores de eso? Y es para arquitectura. Estoy inventando todo, ¿no? Ustedes saben que yo invento todo el tiempo. Y es para arquitectura, entonces él quiere una mesa que huele.
¿Qué harían ustedes de una? ¿Ustedes qué le dicen al cliente? Que se ajuste a la realidad. Que se ajuste a la realidad. ¿Qué pueden hacer ustedes? Profe le preguntó por qué razón quiere una mesa que huele. Ahí está la clave. ¿Por qué? Nosotros no podemos decirle, ¿cómo le ocurre? ¿Está loco? No. De las ideas más locas, innovadoras, y eso es de las cosas que rompen los esquemas, es que precisamente salen esas cosas totalmente diferentes. O alguien se iba a imaginar que tenía un aparato, un celular que podía tener tantas cosas en un solo elemento. Si nosotros teníamos un teléfono fijo en la casa, si teníamos una cámara aparte, teníamos muchos elementos que eran diferentes. Entonces, nadie se iba a imaginar eso, pero alguien dijo, no, yo quiero tener todo en un mismo elemento. ¿Lo logró? Alguien quiere que la mesa huele porque es que resulta que, no sé, así como un dron, necesitan que estén arriba para que mientras vayan dibujando tengan una perspectiva diferente. No sé. Entonces no pongo que la mesa huele, sino que pongo que la mesa tenga un dron. Ya la mesa voló, entre comillas. Entonces ahí empiezan las preguntas para poder definir este punto de justificación. Y si ven lo importante que puede ser, un requerimiento entonces ya no va a ser que la mesa huele. Un requerimiento va a ser que la persona que esté diseñando pueda visualizar los edificios desde arriba. No sé. ¿Sí? Un segundito, por favor. Bueno, entonces estos requerimientos son esos parámetros que nosotros hemos logrado identificar, procesar, analizar. No son requerimientos que simplemente nos dicen que tienen que ser y nosotros lo tomamos como ley, sino que vamos a pensarlos, ¿sí? A procesarlos. Y es cuando, aquí voy a seguir a esta siguiente parte, que es cuando, si ustedes ven al comienzo, nosotros recibimos una información, identificamos una información, y después empezamos a diverger, ampliar esa información. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Voy a investigar en marco teórico. ¿Qué información hay acerca de ese tema que yo estoy investigando? ¿Quién ha investigado al respecto? ¿Qué conclusiones ha tenido? Adicional a eso, yo puedo decir, bueno, ¿qué otras soluciones hay de algo que huele? De mesas que huelen, de elementos que vean desde el cielo. Entonces puedo pensar en una avioneta, puedo pensar en un dron, puedo pensar en un globo, puedo pensar en, no sé, una mesa que quede suspendida. Cualquier cantidad de cosas que puedan existir. Entonces, nuevamente, yo voy a buscar información, toda la información, la mayor información que pueda obtener, y aquí yo estoy haciendo este proceso de amplitud, diverger, ampliar. ¿Sí ven el mouse cuando yo les muevo aquí? ¿Sí? No. Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, aquí es cuando ampliamos la información. Posterior a eso, nosotros vamos a cerrar aquí. A cerrar. Cuando yo cierro en este punto, yo estoy hablando de los requerimientos. ¿Sí? Yo utilizo toda la información que obtuve en esta divergencia y voy a converger en requerimientos y determinantes. Ah, bueno, ya tengo un listado. Este es mi listado de requerimientos. No puede medir más de 90 centímetros porque en ergonomía las personas que van a trabajar, si van a estar sentadas, la mesa no puede tener más de 90 centímetros. Debe adaptarse a una silla que tenga brazos porque resulta que las sillas que utilizan en ese lugar requieren tener brazos por, no sé, por ergonomía, digamos con la ergonomía.
debe entonces resistir a la intemperie porque es que resulta que va a ser utilizada afuera. Porque si esos arquitectos que van a trabajar en esto, en estas mesas, necesitan estar afuera, pues probablemente no van a estar cargando con la mesa, o a no ser que un requerimiento sea que esa mesa sea plegable, ¿sí? Que tenga un tamaño máximo de, no sé, 80 por 50 centímetros en plegado, y adicional a eso que no pese más de 50 kilos, porque es que resulta que quien lo va a cargar es una mujer, y las mujeres, de acuerdo a la ergonomía que se investigó anteriormente, no pueden cargar más de ese peso. Ese es otro requerimiento que nos dieron. ¿Sí ven? Entonces, yo empiezo a generar un listado de elementos que me tienen a mí que empezar a focalizar. Listo, mi listado de requerimientos. Ahora, ¿qué paso a hacer yo? ¿Qué creen ustedes que tengo que pasar a hacer ahí? ¿Qué es esto? Esto. Idear cómo voy a hacer la mesa. Claro. ¿Y cómo empiezo yo a idear? Con herramientas como lluvia de ideas, compartiendo pues, los pensamientos acerca de cómo desarrollarla. Correcto. ¿Cuántas ideas le pueden salir a uno de una lluvia de ideas? Muchas. Muchas. Muchísimas. Y nuevamente viene mi pensamiento divergente. Vuelvo y otra vez y amplío, y entonces me empiezo a llenar de dibujos, ideas, conceptos, cosas, y entonces yo tengo que decir un momento, bueno, ya tengo toda esta información, ya tengo todos estos diseños, todos estos bocetos, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que converger nuevamente. ¿Por qué? Porque yo no voy a sacar con una cantidad de ideas, entonces yo llego donde el cliente, mire, es que imagínense que yo pensé en esto y no, voy a llegar con una idea, mire, nuestra propuesta es esta, consiste en esto y esto y esto, soluciona esto, soluciona esto, soluciona esto, y es por estas razones que está diseñado. Ah, pero ¿por qué tiene este color? No, está pensado porque sus usuarios van a estar a la intemperie, si lo ponemos blanco, el reflejo de la luz les va a generar inconvenientes a los ojos, y eso pues en seguridad en el trabajo pues no es válido. Y lo pusimos de color, no sé, café, porque este es un color que neutraliza, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces ya ustedes han convergido, pero de una forma consciente, de una forma clara y con justificación. ¿Sí? Entonces todo este proceso, y si ven aquí, nuevamente vuelvo a mi círculo, pasamos por las alternativas y pasamos por una propuesta, y esa propuesta debe tener una justificación. Lo que les acabo de decir. Cuando ustedes presenten la propuesta final, vamos a decir, bueno, el grupo de Santiago, no sé, ¿por qué su propuesta es que debe haber jirafas en el zoológico? Inventando, ¿no? Debe haber jirafas en el zoológico y la gente se pueda encaramar en este elemento, pues aquí. ¿Por qué? Ah, no, profe, lo que pasa es que la experiencia, de acuerdo a lo que investigué, las personas me dijeron que, y resulta que entonces, como propuesta para que eso pase, debemos tener un altillo a nivel de la jirafa y poder tocarla. No sé. ¿Ven? Entonces ahí es cuando yo voy a definir los porqués de mi propuesta, pero todo tiene que estar argumentado desde este momento. Ahora, cuando yo defino un problema, el problema, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Ustedes me van a decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál piensan ustedes en este momento que puede ser el problema del zoológico de Cali? Así, abuelo de pájaro. ¿Cuál creen ustedes que es el problema del zoológico de Cali? Ha bajado mucho pues, la gente que va. ¿Los ingresos, Sí, profe? Reducción de ingresos, sí.
Reducción del flujo de la persona, personal que entra. Reducción del flujo de las personas que entran. ¿Ustedes creen que ese problema es de ahora por pandemia? Pues puede ser uno de los grandes factores. Puede haber incrementado por eso. ¿Y por qué creen que entonces la gente no va? Digamos que hablemos que no estamos en pandemia. ¿Por qué creen que la gente no va al zoológico? Porque de pronto ya fue una vez y ya se volvió monótono. Para Como algunos que puede no. ser muy costoso, no es muy asequible para algunos. Y uno puede decir que es costoso de acuerdo a lo que recibe, ¿no? Porque uno puede pensar que, no sé, si vale 5.000 pesos, es muy costoso. Si yo voy y doy una vueltica y regreso, vi unos monos y volví, puede ser muy costoso pagar, ahorita que están 26.000 pesos, dar la vuelta, toda la vuelta y regreso, pero pues digamos que no superó mis expectativas. Entonces el costo es proporcional. Si yo voy a pagar 26.000 pesos, pero entro, es una montaña rusa de 90 grados y bajo y hay agua, pero no se demora más de 5 minutos en esa atracción, ¿será costoso o no será costoso? Es relativo. Para cada persona puede serlo como no puede serlo, ¿cierto? Entonces, probablemente es costoso y lo identifican así y lo vamos a ver y lo vamos a analizar de acuerdo a la experiencia que están recibiendo. ¿Qué otro problema creen que está en el zoológico? La alimentación de los animales. ¿Por qué puede ser la alimentación de los animales un problema? Porque, digamos, cada animal tiene, pues, su dieta, por decirlo así, un horario y, pues, unas cantidades determinadas. Y, pues, como han habido bajos ingresos, pues, así también se les debe dificultar, pues, la compra de todos los alimentos. Claro, entonces está viendo como una consecuencia. Se podría tomarlo como un hecho. ¿Cuál cree más que puede ser el problema? Hay menos diversidad de animales, ¿no? ¿Menos qué? Discúlpame. Diversidad de animales. Poca diversidad de animales. ¿Qué otra cosa piensan ustedes? La difícil adaptación de los animales a cada uno de los hábitats. Porque si mal no estoy, hace poquito, o bueno, tenían canguros y solamente uno se pudo adaptar y ahora en el hábitat de los canguros hay un solo canguro que fue el único que se pudo adaptar al hábitat, todo el resto murieron. ¿Se murieron? Yo no supe. Creo que sí, o se los llevaron, no estoy No, seguro. creo que los habían devuelto, pero pues, quién Sí, yo sabe. los devuelvo. Sí, depende de eso, pero sí. Y fíjense que crearon toda una expectativa y todo un espacio y todo un entorno alrededor de los canguros. Y pues toda una atracción y una inversión que para saber si funciona o no. ¿Qué otro problema creen ustedes entonces que puede haber? Bueno, mucho de lo que hablamos en este momento lo vamos a estar profundizando a medida que vamos avanzando. Y lo vamos a ir, digamos que profundizando en este momento y en esta clase vamos a trabajar con el zoom in y el zoom out que acabaron de ver con el profe López, alrededor de una situación o un lugar, más bien no es una situación, de un lugar que se llama Zoológico de Cali, ¿vale? Sin embargo, vamos a abrirlo, a dejarlo así como, vamos a trabajar un mapa mental abierto en el cual ustedes van a botar ideas y sobre el cual vamos a, les voy a quitar esta diapositiva porque todavía no lo vamos a trabajar, sobre el cual vamos a tratar de generar hipótesis, ¿cierto? Que nos generen preguntas. Por ejemplo, una de las cosas que decía uno de los problemas, los animales no se están alimentando bien. Eso no lo sabemos, podríamos plantearlo como una hipótesis. Y esa hipótesis se nos convierte en una pregunta. ¿Para quién? Para las personas del zoológico. La alimentación de los animales está siendo acorde a sus necesidades, han tenido que reducir, ¿cómo lo han hecho? ¿Sí? Empezar a preguntar e indagar. Por ahora, como les digo, pueden generarse muchas hipótesis bajo las cuales ustedes van a trabajar.
Entonces, digamos que en este momento estamos así, empezando con un tema divergente muy, muy amplio. Así que no traten de definir cosas ni encontrar el punto del problema. Encuentren hechos, encuentren situaciones, encuentren aspectos y después vamos a empezar a cerrar y les voy a explicar la forma como nosotros vamos a escribir la pregunta problema. Y lo hacemos en forma de pregunta porque tenemos que darle una respuesta. ¿Sí? No lo podemos generar como una afirmación, sino como una pregunta. Y no como una pregunta básica y sencilla, sino una pregunta compuesta de varios elementos que ahora les voy a mostrar. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Y si quieren, tomen nota de estas preguntas que les pueden ayudar a empezar a desarrollar el mapa mental. ¿Listo? Vamos a hacer un análisis de cuál es el significado de un zoológico en el mundo. Después vamos a tratar de identificar cuál es el significado de un zoológico en una ciudad. Y vamos a especificar en Cali, porque ¿cuál es el significado de tener el zoológico en Cali? La otra es, de acuerdo a las personas, sean visitantes o no visitantes, ¿qué experiencia buscan al pensar en el zoológico de Cali? Y miren bien que estamos hablando de experiencia. ¿Profe, podría repetirla, por favor? Bueno, de las personas, sean visitantes o no visitantes al zoológico, ¿qué experiencia buscan al pensar en el zoológico de Cali? Ahí es importante que separen los no visitantes de los visitantes y si identifican alguna caracterización del tipo de visitantes, por ejemplo, visitantes de la región, visitantes de otras ciudades, visitantes de otros países, vayan identificando. Y otra pregunta sugerida es ¿qué necesita el zoológico para funcionar? ¿Listos? Bueno, vamos a trabajar por grupos, los voy a mandar a las salas. ¿Listo? Si alguno se me queda por fuera, debe ser que salió y volvió a entrar. Creo que se me salió un estudiante en el primer grupo. Sí, profe, yo. Melissa, se le salió. Y si no, se me va quedando por fuera. Y Sebastián también volvió y se salió. 5, listo. Entonces ya vamos a llevar a la sala. Bueno, entonces les decía, vamos a utilizar, ¿cuál plataforma están utilizando para hacer mapas mentales ustedes? Con el profe López, ¿qué plataforma han utilizado? Simple Mind. Simple Mind, profe. Simple Mind. Ustedes lo pueden poner entonces, que alguno de los compañeros esté compartiendo pantalla o si todos pueden trabajar bajo la misma, un compartido de un mapa mental. No sé si se puede hacer. Pero si no, toma un estudiante, un líder de ustedes del grupo y pone pantalla compartida y todos le van diciendo qué va poniendo y él va escribiendo o ella va escribiendo en la pantalla. Yo voy a ver cómo lo hago, pero tengo que pasar por cada uno de los grupos
voy acompañándolos por un momentico. Si necesitan apoyo, me escriben en el otro chat. Yo voy tratando de buscarlos allí en los grupos y voy tratando de pasar. ¿Listo? Profe, Para pero este creo que nosotros podemos pedir ayuda y tú puedes ir directamente al grupo que esté pidiendo ayuda. Ay, bueno, Hay ahí una me van opción. dando la mano también, porque yo aquí es la primera vez que voy a abrirlas, entonces me tienen paciencia, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, voy a estar pendiente entonces de los avisos que me salgan, ¿listo? Entonces vamos a trabajar 40 minutos, ¿vale? Vamos a trabajar juiciosos, va a pasar por las salas, voy a estar viendo también lo que van trabajando. El profe López también creo que puede ir pasando por las salas para darles apoyo. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, inquietud, nos vemos ahorita. Profe, igual alcanzamos nomás media hora, ¿no? Por lo de la sesión. Ay, sí, me toca volver a hacer todo. Sí. No. Bueno, nos tocó así. Media hora y después pasamos los otros minutos. ¿Listo? ¿Ya se fueron? Se están yendo, ¿cierto? Sí. Hola, profe. Profe, es que estoy conectado el celular, entonces si tú me puedes meter al grupo 5 que es donde yo estaba, por favor. Mover. Ah, pero ahí ya estás. Sí, sino que es que pues como estoy usando el celular como cámara. Ah, entonces espérame, yo veo ay, ¿cómo se hace? Espérame. Grupo 5. Dale, dale. Espérame. ¿Cómo hago? No tengo ni idea cómo entrarte allí, porque ya estás. O sea, ya estás.